En el 2019 yo estaba trabajando en RCN Radio, aquí en Medellín, Colombia, como periodista deportivo. Venía ya trabajando desde el 2017 y pasaron un montón de cuestiones de la empresa y del grupo periodístico, pero bueno, decisiones en últimas administrativas en las cuales deciden que Tiago Aristi no trabaja más con RCN Radio. Yo hacía parte del grupo de comentaristas y de reporteros de RCN Radio en Medellín, para todo Colombia y para Antioquia. Y les cuento esta historia porque desde ahí estoy pensando este episodio que estamos aquí contando para todos ustedes en el canal El Blog de Tiago Aristi y en esta nueva sección que se llama Detrás del Micro, pero no tiene que ver con el micro del microfútbol, aunque podríamos llegar a eso. Detrás del micrófono, así como se habla tantas veces en la televisión detrás de cámaras, lo que pasa detrás de cámaras, pues acá vamos a hablar y vamos a contar un montón de historias que ya contamos en el podcast Fútbol Sonoro, uno de los proyectos de este proyecto grande que se llama el Blog de Tiago Aristi, uno de los proyectos mini, aunque era el más importante, se llamó o se llama Podcast Fútbol Sonoro. En el Podcast Fútbol Sonoro, que estuvimos varios años al aire, tuvimos un montón de invitados, de entrevistas, de charlas, de crónicas, de reportajes, de especiales, pero en esta sección vamos a hablar de las charlas sin gambeta. Ya les voy a ir contando de a poquito de qué se trata Sin Gambeta, de qué se trata cada personaje, de qué se trata esta sección y un poquito de la historia de Tiago Aristi. Les contaba entonces que en 2019 trabajaba en RCN Radio. La empresa toma la decisión de ir terminando varios contratos, primero una persona, luego otra de otra parte, luego otra de deportes. Me llegó el turno a mí y de inmediato, aunque bueno, hay un paréntesis ahí, pero digamos que de inmediato empecé a pensar lo que era el blog de Tiago Aristi, lo que era el podcast Fútbol Sonoro, lo que era esta entrevista que vamos a hacer. Y esta es una de las charlas más especiales que hicimos, porque fue la charla número 1 y la charla número 2, los episodios 1 y 2 del podcast Fútbol Sonoro, que todavía está disponible en Spotify, en Spreaker, en Deezer, en YouTube, en todas partes, completica. Incluso les voy a dejar aquí en los comentarios para que ustedes, los que quieran, la puedan escuchar completa. Vamos a hacer una reacción a esa charla. Vamos a hablar un poquito del personaje, vamos a hablar un poquito de los invitados, vamos a hablar un poquito de cómo la hicimos, dónde la hicimos, cómo fue conseguir el personaje. Así que párchese un rato con nosotros. Los leo a todos en los comentarios. Espero que deje su like, que deje su comentario, que se suscriba al canal. Y este es el primer capítulo, el primer episodio, la primera entrega del especial o de la sección especial nueva que se llama Detrás del Micro. El invitado, Mauricio Alejandro Molina Uribe. Crack total. Y les cuento por qué. Empecemos a escuchar a Mau. Bienvenidos. Era arquero, empecé en Club Sajo, un club de Bello, Antioquia, y allí empecé a los 8 años más o menos y empecé como arquero. Un amigo de la familia me regaló un buzo de arquero. ¿Era arquero? ¿Sabían o no? En la parte de atrás, como el Mauricio era tan grande, me puso las iniciales de Mau y el número 1. Y de ahí viene el sobrenombre de Mao. La gente no me decía Mau con U, sino empezó Mao, los compañeros de la escuela. Y era el arquero, pero en ese tiempo emulaba mucho a Higuita, que salía del arco y empezaba a gambetear, y yo hacía lo mismo. De arquero salía y me empezaba a sacar los niños, y ahí el ¿Saben entrenador quién es un día dijo, no, venga, que usted no es este compañerito o no? ¿Saben quién es o no? En los comentarios, ¿quién lo pone? ¿Quién es el compañerito? ¿Jugó fútbol profesional? arquero, usted tiene que estar en el campo. Y ahí ya se quedó como un volante. ¿Siempre rematador, siempre goleador? ¿O qué tipo de características lo diferenciaban del modo que conocimos luego? Mira, ahí yo pasé, fue de puntero izquierdo. En esa época se jugaba bien puntero izquierdo y puntero derecho, que ahora ya evolucionó a los extremos, pues. Y una vez, recuerdo, estaba en la escuela, pues, de Club Sajo, y yo me acuerdo que escuché a mi entrenador, al bogotano González, diciéndole a un niño que vas a jugar de puntero izquierdo en el torneo, y le estaba dando indicaciones para jugar de puntero izquierdo. Y yo casi me pongo a llorar porque pensaba que ¿Se asustó? que me iban a dejar fuera del equipo, y estaba muy preocupado. Pero resulta era que él me tenía mi nueva posición, que era de 10. Iba a reubicar como un volante creativo. Es como volante creativo. Ya después él me agarró y me dijo, tú vas a ser grande de volante creativo, porque tienes todas las condiciones, tienes el panorama, sos elegante en el juego, era gambeteador, tenía capacidad de poner muy buenos pases,
y me gustaba aparte hacer goles. Desde muy niño fui muy goleador, entonces desde ahí empecé en esa función. Comenzamos a hablar con Mauricio Alejandro Molina Uribe. Para quienes no lo conocen, porque yo sé que nos sigue mucha gente de otros países, de otras ciudades. Mao, como lo contaba, se creó en el municipio de Bello, categoría 80, 81, creo que 80. Mao es un crack total, yo lo conozco hace mucho tiempo, tenemos un amigo en común, una persona que ha sido muy importante pues, en mi vida y en mi carrera, una persona que me dio la primera oportunidad de acercarme al fútbol, luego vamos a hablar de él. Y Mao es muy amigo de él desde toda la vida, desde esa época de jugar fútbol en selecciones Antioquia, de llegar a Envigado, llegaron juntos, debutaron, estuvieron en selecciones Colombia juntos, selecciones Antioquia juntos, y por eso conozco mucho a Mao. Entonces, cuando yo salgo de RCN Radio, fue muy duro la verdad. Pues los que me conocen saben que mi sueño siempre había sido, mi sueño de grande, porque de niño no, ni siquiera lo pensaba, pero mi sueño de grande siempre había sido trabajar en periodismo deportivo y en ese medio me gustaba mucho lo que hacía RCN, ese grupo deportivo RCN. Yo trabajaba con Jorge Eliezer Torres, uno de los mejores narradores en la historia del fútbol colombiano y del deporte, de la radio colombiana. Jorge Eliezer Torres, el que dice, y esa era la jugada, yo sé que muchos se acuerdan. Trabajaba con el Edgar el Bambino Henao, un ícono también aquí en el fútbol antioqueño, en el deporte antioqueño, y con Johnny Gutiérrez, la Fuerza Paisa, grandes compañeros, grandes amigos. La empresa toma la decisión de que mi contrato terminaba tal día, me dice, no vamos a renovar tu contrato, yo me voy. La verdad que me da hasta duro pensar en esos días, no en la noticia, no en el hecho, pues ya superado hace mucho tiempo, pero esos días fueron muy duros. Recibí, gracias a Dios, varias ofertas de trabajo en ese momento, una de ellas muy interesante, pues no una oferta de trabajo completa, pero sí para estar algunos días en un programa de radio, digamos, comillas, de la competencia, el Bar de Caracol Radio. Aún sigo siendo parte del grupo de panelistas del Bar de Caracol Radio, pero digamos que no era un trabajo fijo, sino era para estar algunos días. Entonces otras propuestas que hicieran para estar fijo no me llamaban tanto la atención. No sé si han escuchado ustedes del tema de la pauta, del cupo, de vender cupos. No me llamaba tanto la atención. Yo ya había hecho un camino de muchos años en todo la radio, ahora de vivir del periodismo deportivo en RCN Radio. Entonces, bueno, cuento esto porque entre todas esas cosas me surgió a mí seguir o darle fuerza a mi proyecto, el blog de Tiago Aristi, para hacer el periodismo que yo quería hacer, y un podcast en el cual pudiera hacer las entrevistas que me gustan. Las entrevistas de temas deportivos, de temas de secretos, de anécdotas, temas humanos, la vida, la familia, los hijos, el recorrido, los fracasos, el llanto, las derrotas. O sea, juntar todo lo que es en últimas la vida, el ganar y perder en un medio, en una charla que se escuchara o que se viera en un medio periodístico. Como me gustaba tanto la radio, lo quise hacer nada más en audio, creé un podcast que se llama Fútbol Sonoro, y la primera charla yo pensaba, bueno, ¿con quién la voy a hacer? Tiene que ser un personaje brutal, y pensé mucho, estructuramos el proyecto. Yo lo empecé con un compañero, con un amigo de toda la vida, un parcero, un hermano de toda la vida, que se llama Juan David Villa, amigo desde el colegio, la universidad, y él es un crack para todos los temas audiovisuales. Entonces estructuramos el tema ahí con él, los capítulos, las secciones, la musicalización, bueno, absolutamente todo, que luego quienes quieran y quienes les interese el tema de cómo surgió el blog de Tiago Aristi y el podcast Fútbol Sonoro, me escriben, ahí lo contamos, podemos hacer un en vivo o un video sobre eso para contar toda esa anécdota. Y el tema fue que yo pensando quién, se me ocurrió el nombre de Mao, y yo pensaba, bueno, será con Mao me conocía, yo lo conocía, me aventuré a escribirle, le copié, le escribí, le hice la invitación, tenía un proyecto nuevo, toda la cosa, y me dijo, Santi, de una, él no me dice tanto Tiago, me dice Santi, de una hermano, cuando quiera, no sé qué, ya cuadramos la fecha, cuadramos el día. Y yo le dije, hermano, esto no es una entrevista cualquiera, esto es una entrevista larga, una entrevista amplia, puede durar 1 hora o más, o 40 minutos, o media hora, según cómo nos vaya, cómo te sintas. Me dijo, listo, de una, hagámoslo en mi casa. Entonces, cuadrar todo el tema de llevar el computador, el micrófono, comprar computador, comprar micrófono, cuadrar todas las cortinillas, los cables, todo el tema técnico de producción, que yo no soy experto en eso, pero estamos aprendiendo, y estamos aprendiendo desde esa época. Eso lo grabamos en 2019. En 2019 me fui para la casa de Mao. No puedo decir dónde vive Mao porque no me ha autorizado que diga dónde vive Mao, pero un apartamento hermoso, una casa muy bacana, y sobre todo con un ambiente muy bacano, en la cual yo he ido pues un par de veces,
siempre me sentí como en casa porque Mao es un tipazo, porque su familia es de, un, de una gran forma de tratar a la gente en valores, en educación, en amabilidad, en relajo, en tranquilidad, en no creerse pues, por todo donde han vivido, por la carrera de Mao. Un saludo para ellos, para sus dos hijos, para su esposa. Siempre me han tratado muy bien y yo he hecho como digamos buena relación con su familia, pues sobre todo con Mao y con su esposa, producto de la forma de ser de todos, de ser tranquilos, de ser relajados. Hemos compartido cervezas juntos. Cuando tuvimos el negocio del Café Los Libertadores, no sé si se acuerdan, yo tuve un negocio junto a varias personas del fútbol. Estuvimos ahí con Mao y con su esposa y con los amigos de ellos muchas veces. Entonces digamos que por esa confianza que tenía ahí con Mao, me sentí muy bien y la charla fluyó. La charla fluyó de una forma impresionante. Vamos a seguir escuchando un poquito de la historia de Mao. Ya empezamos a hablar un poquito de sus inicios, de Bello. Y los leo a todos, los leo a todos. Espero que dejen, repito, su like y sus comentarios porque voy a estar pendiente siempre de los comentarios en este estreno del video. Y obviamente luego para quienes lo escuchen después. Esto es Detrás del Micro en el blog de Thiago Aristi. Podcast Fútbol Sonoro, quinta temporada. Quinta esta. A mí me tocaba pues obviamente desde muy pequeño hacerme el desayuno, las cosas de preparación normal, empezar a coger un bus desde muy niño para ir al colegio también. Desde los 7 años empecé a transportarme solo y las dificultades de una madre cabeza de familia respondiendo pues, por los dos fueron difíciles, pero pues afortunadamente se crió con su mamá nada más, pasé hambre, fue limitada la comida, pero no pasé hambre y lo más importante es que de mi mamá tuve el apoyo para continuar en el fútbol. Yo me acuerdo que desde los 11 años, cuando ya clasifiqué a un equipo de la Pony Fútbol, que fue Coldeportes, cuando Chucho nos seleccionó, hizo una selección de 200 jugadores de acá de Antioquia y yo quedé en esa selección. Yo dije, uy, ahora sí es en serio. Y desde los 12 años ahí empecé a tomar esa conciencia. Un jugador puede tener la fama, los títulos y la plata que quiera, pero eso nunca lo olvida. Y por eso siempre lo preguntamos. Nos gusta saber de dónde vienen, por qué equipos pasaron, en qué posiciones, cuáles fueron los técnicos de esa época, porque eso nunca lo olvida. Es que siguen siendo seres humanos. Pueden ser millonarios, exitosos, no exitosos, les fue bien, les fue mal, pero eso nunca lo van a olvidar. Y eso es una parte de que en el periodismo poco se habla. Y digamos que yo tengo muy buena memoria para eso, entonces todos los datos me los aprendo y me gusta mucho como conversarlo con los invitados. Sí, estoy entre los mejores de... ¿Se acuerdan el jovencito de ahorita? El mismo, el niño que estaba con Mao cuando estaban muy chiquitos, el mismo, ahora en Selección Colombia Sub-20, ya cayeron en quiénes o no. Un abrazo para toda su familia, para toda su gente. Él falleció hace poco tiempo, pero fue un gran amigo de Mao, de toda su generación. ¿Ya saben o no? Todo un departamento, pues esto va en serio. Y ahí después de la Pony Fútbol, de terminar la Copa, me llamaron a la selección Antioquia y yo dije, no, pues esto puedo llegar a ser profesional, y desde los 12 años pues mi meta ya fue esa. Mao, ¿cómo eran esas épocas y esos días? Esa foto es de Mao ya grande, ya retirado, o no sé si retirado o no, o en esas épocas ya grandecito. De pronto estaba llegando a Medellín otra vez, no la recuerdo. Esa foto la tomó un compañero mío, yo al lado de él. Esa foto fue más o menos en el 2014. O sea que Mao estaba de vacaciones en Medellín, pero estaba jugando en Corea. Esa foto la tomó César Jaramillo, el fotógrafo de la Liga Antioqueña de Fútbol. Yo era el jefe de prensa y coordinador de comunicaciones de la Liga Antioqueña de Fútbol, y esa foto la tomó César Jaramillo para la liga. Trabajábamos juntos con esa selección que se llama, que era categoría prejuvenil. Esa fue la selección de Antioquia prejuvenil del 2013-14, si no estoy mal. Puede ser 14 o 13, pero creo que 14. El que está al lado derecho, mirando nosotros derecho de Mao, Emanuel Builes, jugador del municipio de Bello. Ahora es el organizador del torneo de Goretti, torneo de fútbol aficionado en Bello, que tiene muy buenos jugadores. Allá ha jugado Johncito, Hugo Pasos, Pascual La Garza, Pablo Sierra, toda la gente que conoce de microfútbol ahora en Medellín, saben de quiénes estoy hablando. El que está al lado de Mao, al lado derecho nuestro. Y el otro, el morenito, Alvin Domínguez, un volante. Emanuel jugaba en Medellín y luego jugó en Leones, si no estoy mal. Sí, Medellín y Leones, si mal no recuerdo. Y Alvin Domínguez, un volante de marca que alcanzó a jugar profesional. Él debutó como profesional en Atlético Nacional. Volante de marca bravísimo. Emanuel lateral derecho,
Alvin Domínguez, volante de marca. Bravísimo, bravísimo, bravísimo. Limitantes en la casa y que usted veía que iba a la Esa voz casa de es los la mía. compañeros Estoy y había entrevistando a de Mao pronto hace más 5 abundancia. años. Así que me acuerde, dos historias de Buenas historias, buenas compañeros. historias. Teníamos uno en Club Sajo, que era la familia Ardila, y eran muy allegados ¿Ardila? ¿Cuál al bogotano Ardila? González, a la familia pues de mi entrenador. Y ellos No creo llegaron, que tenían Ardila mucho es dinero ese, en no. esa época y patrocinaban al equipo y tal cosa. Y tenían unas fincas muy lindas acá en el departamento. Usted se hizo amiguito de Ardila, ¿o no? Claro, Obvio. yo era amigo de Ardila y más por uno siempre, como yo era el mejor de la escuela, entonces obviamente uno gana simpatía por ser buen jugador y tal. Y me invitaban mucho a la finca, pero pues yo me acuerdo que con otro compañero nos pasábamos por todo el barrio obrero los sábados o viernes en las tardes, rondando la casa de Don Pacho, esperando a que llegaran los Ardila a hacer visita. Eso no eran los Ardila, no, eso es una Cuando foto ahí de llegaban, Don Pacho, nosotros el bogotano llegábamos y González. era muy probable que nos invitaran para la finca, para el fin de semana y pasar el fin de semana en la finca y pasar a todo dar. Y aparte de eso, cuando volvíamos, nos devolvían para la casa en la Baja de Las Palmas, nos compraban quesos, arepas y Una no sé qué, belleza. nos mandaban aforados para la casa. Cuando uno iba a la casa de los ricos, de los amiguitos ricos, bueno, que tienen más plata, más posibilidades Se que uno. comía. Entonces era una época muy bacana, pues, pero uno tenía que estar como pendiente de esas cosas porque uno realmente no las tenía. O también tenía otro compañero en el colegio que le decíamos el cabezón y era como Saludo en para esa el época cabezón. como el niño que tenía más posibilidades que todos. Y yo me iba para la casa de él todas las tardes y ahí conocí la pera. O sea, yo nunca había comido en mi vida una pera. O sea, Fruta, la Increíble. pera. la pera para mí era la pera y las fresas eran fruta de ricos. Exótica, o sea, esas que ¿Cuáles fueron las frutas que ustedes vinieron a conocer ya grandes? O que era, ahora las vemos como una normalidad, o las cosas de comida que eran una normalidad y en ese tiempo, por situaciones económicas, era un lujo. En mi casa la gaseosa. En mi casa no se tomaba gaseosa. La gaseosa era cuando salíamos de vez en cuando. En mi casa era frutiño, ni siquiera frutiño, jugo royal de uva. nada más tenían unas... Y no, y jugos también, sí, pero en mi casa no se tomaba gaseosa. Porque era más cara, porque era como lo play, yo creo. unas casas. Exactamente. Y allá siempre había. Entonces yo me iba para allá a comerme todas las peras y las fresas. Y aparte de eso tenían en la cocina, estaba lleno de mecato, de todo lo que... Y yo íbamos y vaciábamos eso allá. Iba yo porque casi siempre me invitaba a mí. Y en la casa de él atrás tenía un patio y tenía un palo de mangos. Entonces también nos manteníamos en el palo de mangos cogiendo mangos y bueno, entonces esas eran como las cosas que las excentricidades que tenía uno por cuenta de sus amigos. Imagínense. Podcast Fútbol Sonoro, quinta temporada. Imagínense las excentricidades, decía Mao, excentricidades, pues porque obviamente no tenía las posibilidades económicas de los amigos o de algunos de los amigos, porque ya nos contó, su madre pues criando 2 hijos, no tenía el papá presente, la mamá tenía que irse desde muy temprano a trabajar, Mao le tocó desde muy niño madurar, y yo creo que en parte esas son las cosas que hacen al futbolista, el contexto. O sea, el contexto tiene que ver absolutamente con todo. Tu educación, tu colegio, tu estrato, el lugar donde te criaste, tanto la ciudad, en el contexto de ciudad completo, como también tu barrio, tu cuadra, los temas económicos, los profesores, tu ADN también, tus gustos, tus amigos, las noviecitas del momento. O sea, todo eso hace un contexto que en últimas luego evaluamos el profesional, el futbolista profesional, y tiene un montón de condicionantes y condicionantes que no conocemos. Entonces yo creo que en gran parte Mao tuvo tanto éxito en su comienzo. Luego vamos a hablar de eso. Figura con Envigado Fútbol Club siendo muy niño, siendo muy jovencito, Selección Antioquia, Selección Colombia, porque desde niño tuvo un montón de responsabilidades. O sea, desde niño tuvo que empezar a madurar y a crecer como grande, siendo un niño, estando presente en la casa, ayudando, haciendo mandados, haciendo favores, transportándose solo, buscando su sueño, obviamente acompañado de la familia. La mamá hizo un esfuerzo gigante, pero también él tenía que hacer un esfuerzo por ser un poquito más grandecito, sin serlo, estar pendiente del hermanito, tener que conocer la ciudad, tener que conocer las canchas, ir de un lado a otro, y creo que eso es fundamental en la vida del ser humano.
y llévelo a cualquier situación, llévelo a cualquier ámbito de cualquier profesional, siendo periodista, abogado, médico, taxista, mensajero, cualquier persona. Y eso en masculino y en femenino, obviamente. Entonces, Mao maduró joven, creció joven, le tocó la responsabilidad joven y por eso en gran parte fue el deportista que fue y el ser humano que es. Una persona seria, una persona comprometida, trabajadora, con errores, obvio. Y vamos a hablar de los errores. Vamos a hablar de los fallos de Mao, de su desorden también, de cuándo se equivocó. Vamos a hablar de eso en esta charla sin gambeta, sección detrás del micro ahora. Pero me gusta mucho que la gente conozca y por eso nuestras charlas van enfocadas mucho a eso. Obviamente luego llegaremos a la parte profesional y a los secretos, a las anécdotas del fútbol profesional. Tipazo Mao, un tipazo Mao. Y contar este tipo de cosas con esa naturalidad, para mí siempre ha sido como periodista, pues un reto poder llegar a ese nivel de confianza. Con Mao teníamos algo de confianza, pero digamos que no tanto. Y con este tipo de charlas y de todo, la hemos ido construyendo un poquito más. Pero tener este tipo de charlas con otros personajes que de pronto no me conocían, de pronto no me tenían confianza, de pronto no valoraban o no habían visto, no conocían mi trabajo, es uno de los retos más grandes que he tenido como periodista y muchos de ellos chulito ahí porque hemos tenido charlas brutales. Seguimos con Mau entonces, escuchando a Mauricio Alejandro en su casa, nos sentamos ahí en el balconcito de su casa, ese día no tomamos nada, implementamos luego algunas bebidas en los podcasts, pero ese día no, ese día fue con lo que, no sé, una gaseosa, un jugo ahí en la casa de Mao, pero ese día yo no le llevé nada, y mala mía ahí la falta de delicadeza y de amplitud ahí con el invitado. Antes que nada, es destacar la valentía que de su tenía mamá, mi mamá, porque pues obviamente pues una persona que se tiene que dedicar a trabajar para poder sacar a sus hijos adelante. Y era muy teso porque ella muchas veces se levantaba a trabajar en las mañanas, se levantaba a 6, 7 de la mañana, se tenía que salir y en las noches muchas veces tenía que hacer horas extras y llegar. A ver si con esto ustedes evocan un poquito del esfuerzo que han hecho sus padres en cualquier ciudad y en cualquier país. El padre de cada uno esforzándose para darle el estudio, para darle la alimentación, para darle el club de fútbol, los guayitos, la ropa, brutal. A medianoche. Para el otro día levantarse, igual a lo mismo. Entonces, muchas veces ni nos veía. Entonces, muy valiente de entender que tenía que trabajar para sacarnos adelante y estar desde el trabajo pendiente de nosotros para ver nosotros en el día qué hacíamos, cómo nos comportábamos. O sea, eran situaciones muy difíciles. Pero que de una u otra forma, yo como que por el ejemplo que tuve de ella y gracias al fútbol, obviamente, tuve como que esa disciplina muy marcada desde niño. O sea, yo sabía que me tenía que encargar de mi hermanito, que lo tenía que cuidar, que tenía que hacerme el desayuno, que tenía que calentar el almuerzo. Ya mi mamá lo dejaba preparado, pero yo tenía que calentarlo. Entonces, como que esas responsabilidades me las fueron dando desde muy niño y eso me ayudó a mí mucho. Y aparte de eso, tuve la orientación siempre del fútbol, de tener un norte y un camino pues por donde seguir. Pero eso parece fácil o parece normal, porque en nuestra sociedad estamos acostumbrados a eso. Un montón de gente que se levanta sola, o con un padre ausente, o con una madre ausente, que se levanta, se levanta, o sea, crece, se cría, mejora, consigue dinero, o es exitoso, con un montón de dificultades desde la familia, desde la casa, desde la infancia. Y Mao dice, lo dijo hace un rato, pues yo no pasé hambre, pero sí hubo un montón de cosas difíciles que tuve que sortear y ahora que me miro en el retrovisor, pues valoro lo que hizo mi mamá. Entonces, por mi mamá hizo todo por nosotros, o sea, trabajar, como te digo, de sol a sol todos los días, llámese el de tener muy poco. Hace mucho no escucho esta charla, o sea, me estoy también sorprendiendo con ustedes. La tenía editada hace meses y estoy tratando de hacer eso, editar las charlas y grabar el detrás del micro tiempo después para poder también escuchar con ustedes y sorprenderme y poder acotarles algunas cosas. Dinero para darnos gusto a nosotros, pues ropa, yo me crié con la ropa de mis primos porque no había más, lo que dejaban mis primos, y en fin de año con los préstamos que hacían. Se viene anécdota brava, se viene anécdota buenísima. Mi mamá, pues ahí era que comprábamos como las mudas de ropa para todo el año, lo que tenía que rendir para todo el año. Entonces, por ejemplo, me compraba zapatos, digamos unos zapatos, me los compraba 2 tallas más. A todos. Que durara. Me pasó. Y era con el taco con un taco de periódico en los zapatos para que no se me salieran.
Eso era en diciembre. En diciembre había, digamos, una renovación. Y en diciembre Siempre habían dos cosas importantes. ¿Cocorico o no? Cocorico, era el Cocorico, la única ida a Cocorico en todo el año. Le gustaba mucho el pollo a Mao y la mamá lo invitaba. Cocorico es un restaurante de pollo asado, de comida. Para los que no son de acá de Medellín o de Colombia, no conocen y no saben qué es Cocorico. A Cocorico en diciembre. En diciembre. Era la única vez que podíamos ir a Cocorico. Y ¿Otra obviamente vez? Ya con lo que yo te digo, ya al final con la prima y con no sé qué, con préstamos y tal, entonces nos compraba la ropa y ese día de la compra de ropa que era la ida al Hueco. Esa foto, no la quiero dejar pasar, esa foto no recuerdo si salió en el colombiano o es un pantallazo de ahí de Hora 13, puede ser una nota de Hora 13 o la del colombiano fue la de Armani. Esta foto la guardé siempre, yo trabajaba en toda la radio, eso fue cuando Mao volvió al Independiente Medellín y fue campeón en 2016, vamos a hablar de eso acá. Y yo trabajando para toda la radio, en ese tiempo en las vueltas olímpicas, Medellín fue campeón, en las vueltas olímpicas podíamos entrar a la cancha, a la grama, ahora no se puede, nada más lo hace pues el canal dueño de los derechos. Y bueno, yo conocí a Mao obviamente, esta historia pues que ya les conté que yo lo conocía desde hacía años, conocía a su familia y todo, entonces perseguí a Mao por toda la cancha para entrevistarlo y fue una nota muy bacana. No tengo la entrevista, no tengo el audio pues de la final o de la transmisión en Todelar Radio aquí en Medellín, Colombia, pero fue una charla muy bacana, una entrevista muy bacana, pues porque lo conocía y me da mucha alegría que le había regresado de Corea después de tantos años a volver a ser campeón con Medellín y quedó esa imagen ahí para toda la vida. A rebuscarse las mudas y a pedir rebajas y toda la cosa, terminábamos en Cocorico. Entonces ese era... ¿Y eso era cuándo más o menos? ¿Antes del 24? El 24 para el estreno. Creo que después del 15 que son las primas y eso. Antes para el estreno y ese era como el día feliz. Bacana la historia. No sé si la escuchamos completa o no. No sé si yo la adelanté. Y toda la cosa terminábamos en Cocorico. Entonces... Yo creo que vamos por aquí. ¿Cocorico o no? Cocorico, era el Cocorico, la única ida a Cocorico en todo el año. Le gustaba mucho el pollo a Mao y la mamá lo invitaba a Cocorico en diciembre. En diciembre. Era la única vez que podíamos ir a Cocorico. Y obviamente ya con lo que yo te digo, ya al final con la prima y con no sé qué, con préstamos y tal, entonces nos compraba la ropa y ese día de la compra de ropa que era la ida al Hueco, a rebuscarse las mudas y a pedir rebajas y toda la cosa, terminábamos en Cocorico. Entonces ese era... ¿Y eso era cuándo más o menos? ¿Antes del 24? El 24 para el estreno. Creo que después del 15 que son las primas y eso. Antes para el estreno y ese era como el día feliz. Esos son unos extractos de la charla con Mao. Muy bacano, me parece muy bacano recordar ese tipo de cosas porque, como les decía hace un rato, así como el futbolista exitoso, después de hacer toda su carrera, recuerda siempre el tema del paso por los equipos y demás. Imagínate no recordar lo que era la pera, lo que era el mecato, ir a la casa de los amigos, Don Pacho, el bogotano González, que ya lo mencionamos y lo mostramos ahí en las imágenes, que fue uno de sus mentores, y el Cocorico. Yo creo que ahora Mao, no sé si comerá cocorico todavía o no, pero seguramente cuando pasa por un cocorico y un cocorico se acordará de esas aventuras que tenía su madre para poder tener la plata, para comprar el estreno, rebuscarse el estreno en el centro de Medellín y luego terminar ahí en Cocorico. Un abrazo para toda la gente de Cocorico. Ahí está la publicidad gratuita para toda la gente de Cocorico, que nos inviten a alguna cosita. Podcast. Vamos a ver con qué tema seguimos ahí con Mao. Vamos haciendo el recorrido de su vida. Llegamos a la parte boom de Mauricio Alejandro Molina Uribe. Envigado Fútbol Club. ¿Qué de abril de 1997? En el 97 debutó. 15 de abril, una cosa así todavía. Estamos hablando del debut de Mao. No había cumplido los 17 años. Con 16 y punta, increíble. Fue una noche, entré por Chusco Sierra, entre esa noche por ahí 20, 25. Por ese personaje. Hay una charla del Chusco aquí en nuestro podcast. Le vamos a hacer la reacción también. Uf. No. De los personajes más bravos que yo he conocido en el fútbol en 20 años que estoy en esto, hermano. No.
Impresionante 5 personaje. minutos. Recuerdo mucho el calentamiento que lo hice con Chico Restrepo. Los dos entramos en el mismo momento y ese día él me decía nene, y hasta ahora me dice nene, pues me decía nene, dale que la vas a romper, te va a ir muy bien. Me sacó mucha presión en el calentamiento, me ayudó mucho para después entrar de la ¿Recuerdan del forma que Chico? entré, que Jugó en ese día Nacional entré en muy bien. Medellín, en Y sin América. miedo, sin temor, pateando al arco, tuve una ocasión de gol. Y ya después, como esa confianza con la que entré al segundo partido, fue que marqué mi primer gol profesional. Impresionante. Impresionante este pedacito. Nos habló del debut, entra por el Chico Restrepo, lo que le ayudó el Chico Restrepo pues, a sacarse la presión desde el calentamiento, lo que le ayudó todo el equipo, todo el grupo, y marcó su primer gol profesional en el segundo partido. En el segundo partido, lo que les decía ahora, se acomodó muy rápido, muy rápido. Era un tipo que conocía la responsabilidad, que conocía que se estaba jugando gran parte del futuro, me imagino. Estaba muy pelado, no había cumplido 17 años y ya estaba debutando como profesional en un equipo que era, pues no digamos nuevo en el fútbol colombiano, porque ya tenía varios años en el fútbol colombiano en primera división, pero era un equipo que promovía jugadores, que seguramente tenía mucha competencia desde las divisiones menores, que no tiene el proyecto de ahora de cantera de héroes, pero que ya tenía una muy buena búsqueda de jugadores en los equipos. Por ejemplo, Neider Morantes jugaba ahí. Neider no hizo divisiones menores en Atlético Nacional, sino que jugaba ahí en Envigado y en las filiales de Envigado. Jaime Barrientos, quien es la persona que les conté hace un rato que es muy amigo mío, a quien le debo mucho en la parte profesional y personal y que es muy amigo de Mao, llegó con Mao ahí a Envigado y eran jugadores que eran muy destacados en otros equipos y que se lo peleaban muchos y que Envigado ponía la platica y ponía la gestión pues para llevárselos rápido. Seguimos con temas de la formación de Mao, de su llegada al profesionalismo, Envigado y anécdotas. Podcast Fútbol Sonoro, quinta temporada. Personaje total. Yo me acuerdo el Bueno, ahí estamos hablando del Chusco. Les conté que el Chusco era un personaje total. Ahí arrancó Mao diciendo personaje total. Y vienen anécdotas bravísimas. El día que yo tuve contacto con él fue muy especial porque yo llegué al Este video que está ahí de fondo fue en el aniversario del año pasado del Deportivo Independiente Medellín, o este año, del año pasado, que me invitó la gente de Medellín a hacer la transmisión oficial junto a Linda Manuela, que estaba al lado mío, y entrevistamos a Mau, entrevistamos a Choronta, entrevistamos al Chusco, y el Chusco ahí estaba contando una anécdota ahí que todos se mueren de la... camerino. La primera vez que llegué al camerino equipo Ese video está publicado aquí en nuestro canal también para los que lo quieran. Es cortico, es una anécdota bacana del Chusco. profesional. Y recuerdo que allá en Envigado nos daban una bandejita con la ropa y nos la pasaban Eladio o Leo, nos la pasaba por un huequito ahí. Entonces yo fui súper tímido a coger mi coca y el Chusco lo primero que hizo fue me cogió la coca y la tiró al piso. Me la tiró, ¡pa! Acá no te queremos, pelao. No te queremos, te odiamos. Yo no lo conocía. Pucha, yo me fui a recoger mis cositas súper achantado. La coca la recogí, me senté en un lugar que no sabía dónde sentarme. En ese momento había mucho respeto por los lugares, por el puesto. Entonces no sé qué compañero me dijo, no, acá te puedes sentar, acá no hay nadie. Entonces me senté ahí y el Chusco se sentó todo el frente mío y me empezó a hacer mala cara. Y me decía, te odiamos, andate, no te queremos, pelao. Y así duró por ahí 15 o 20 minutos. Y yo súper achantado. Y yo decía, Dios mío, ¿dónde me metí? No sé qué. Cuando ya después explotado de la risa fue, me dio un abrazo y me decía, vas a ser grande, monstruo. Porque él es así, él es muy expresivo. Y ahí conocí la clase de figura que era. Ya después, él me hizo el puente con Jeringa Guzmán para que me transportara. Él me dijo, pelado, de Jeringa, el defensor central, ahora es entrenador, con muy buena carrera en Panamá. ¿Dónde viviste? Yo le dije, no, en Bello. Te vas con nosotros en el carro de Jeringa con nosotros, que Jeringa vive en Bello también y vas a empezar a viajar con nosotros. Contando con el carro de otro. El Chusco. Eulalio Arriaga, que vivía en el Tricentenario, y yo. Y hay veces Panzer, pues, pero Panzer creo que tenía otro carro, sí. Entonces siempre nos íbamos con él y, como decir, íbamos y pasamos por un rompoy. Y empezaba, este rompoy lo amo, yo lo amo. Jerry, da la vuelta, le decía, da la vuelta otra vez que yo lo amo. Y empezaba a llorar. El Chusco, vea. Y empezaba a llorar que porque amaba el rompoy. Así. De la nada. De la nada. O de pronto íbamos en un taco,
Una vez me acuerdo, en la Avenida Oriental, íbamos en un taco y Un paramos trancón. en plena Avenida Oriental, y adelante iba el carro Panzer con Eulalio Arriaga. Y ese man en plena Avenida Oriental se bajó del carro, se fue así caminando al carro de Eulalio y le metió un calvazo. Así por la ventana, ¡boom! Tenía esas cosas que nos hacían morir de la risa, pues, o cogía a los niños. En el Éxito, por ejemplo, estábamos en el Éxito y algún niño venía a pedir un autógrafo y decía, no vamos a dar autógrafo, no vamos a irlo, así como me hizo a mí cuando llegué al camerino. No vamos a dar un autógrafo, es que no sabes quiénes somos nosotros somos muy grandes, nosotros no estamos para fotos, no está tal. Y los niños se quedaban y después los cogía, no, venga hijo, les hacía pasar un momento de susto y después los abrazaba. Entonces no, pues con Chusco es infinidad de historias que no podría terminar, pues, porque es que es una persona, pero es un tipo muy querido y es un man con una luz propia muy, muy especial, porque tiene muy buena energía. Podcast Fútbol Sonoro. Ese man es muy especial, el Chusco, y les recomiendo otra vez, vamos a hacer la reacción de ese episodio, pero lo pueden adelantar y lo pueden escuchar en el podcast Fútbol Sonoro, que está publicado acá en el canal de YouTube. Aquí está en audio, pueden escuchar todo el podcast completo, todas las charlas, y la charla con el Chusco es brutal. Creo que son 2 partes también, o no sé si una, pero es brutal. Y cuenta Mao que ese tipo de personas le hacían mucho bien a Envigado porque eran, digamos, no veteranos. El Chusco pues no tenía la edad de ahora, pero era un tipo ya con algo de recorrido, un tipo con barrio, un tipo con sentido de pertenencia, antioqueño, conocía lo que era Envigado, conocía lo que era la ciudad, cómo tenía que comportarse, y arropaban a los jóvenes de una forma que ahora yo lo he expresado mucho, le hace mucha falta a Envigado. No solamente tener jugadores jóvenes muy talentosos, no, esta era una mezcla, y eso lo ha dicho todo el mundo, no estoy descubriendo nada. Esta era una mezcla entre jugadores jóvenes y jugadores grandes, pero no puede quedarse ahí. Tiene que ser una mezcla de jugadores jóvenes con grandes y grandes buenos, que sean, Chosco era muy buen jugador, buenos y también con ascendencia, también con liderazgo, jugadores que generen empatía, que generen ejemplo, jugadores que enseñen, jugadores que acompañen, porque es que grandes vamos a ser todos, pero no todo el mundo tiene la condición de líder. O sea, grandes, veteranos, viejos, con años, todos vamos a llegar a esa edad o estamos en esa edad, pero liderazgo, acompañamiento, sentido de pertenencia, generar respeto y respetar, eso no lo tiene todo el mundo, y creo que en ese momento Envigado, pues, en ese momento y luego, cuando la época de Breiner Castillo, Andrés Felipe Orozco, Freddy Hurtado, Neider Morantes, Pelusa Orrego, Juan Fernando Leal a su modo, el mismo Chumi, Jorge Horacio Serna, ellos acompañaban a los jóvenes porque ya tenían un montón de cosas conseguidas, ya habían sido campeones con Medellín, campeones con Nacional, Selección Colombia, ya habían hecho una carrera, y eso es lo que le daba a Envigado pues la formación a esos jóvenes, que eran muy talentosos como los hay ahora, pero que también necesitaban ese acompañamiento, y Mao tuvo uno de esos como Darío el Chusco Sierra. Seguimos a ver qué tiene Mao, qué sacamos de Mao. Quinta temporada. Porque se dañó lo de Nacional. Ese es un tema bravo. ¿Por qué se fue para Independiente Santa Fe? Mao sale de Envigado, fue figura con Envigado, y hay todo un tema con Atlético Nacional, que se puso la camiseta, que en últimas termina haciendo carrera con Independiente Medellín, pero ya se había puesto la camiseta de Nacional, no jugó en Nacional. ¿Por qué no jugó en Nacional? ¿Por qué termina yendo a Independiente Santa Fe luego de la Copa América? Mao fue figura con Envigado y va a la Copa América, el único título que tenemos, categoría mayores, título en el 2001 con Francisco Maturana como técnico, y hago hincapié en categoría mayores porque es el único título que tenemos en categoría mayores. Hemos ganado Suramericano Sub-20, hemos ganado otras medallas o otros primeros lugares, Tulón, que no es un torneo oficial, pero un torneo oficial de mayores, la Copa América del 2001, y ahí estuvo Mao con el número 23 siendo muy jovencito, tenía 20 para 21 años. Porque yo ya estaba vendido a Nacional. Imagínese. Ya había... ¿Cómo así, Mao? Ya estaba vendido a Nacional. Ya había un acuerdo entre el presidente de la época de Nacional, que era Samuel Calderón, y don Gustavo Pegui. Un día don Gustavo
no sé si te acordás, después de aquellos preliminares que nosotros jugamos con Nacional, porque Envigado se voló el techo de Envigado, del Poli, entonces nosotros jugamos los preliminares de Nacional. Esa historia mucha gente no la ha escuchado, mucha gente no la conoce y la escuchamos aquí en esta reacción detrás del micro de la charla sin gambeta que grabamos con Mao Molina. La gente de Nacional me pedía que para yo ir allá y cantaban mi nombre y toda la cosa. Era porque ya se tenía el rumor de que yo iba a ir a Nacional. Y ahí Samuel Calderón y don Gustavo se pusieron de acuerdo, cerraron la cifra, se estrecharon la mano y don Gustavo me llamó y me dijo, ya sos nuevo jugador de Nacional. A los 2-3 días parece que a Samuel Calderón la junta directiva no le aprobó la compra. Se la tumbaron en la junta directiva y se cayó el negocio mío. ¿Por qué? No sé. Ya después me dijeron que era por el problema que yo tenía de pubalgia, que porque había miedo de que yo no volviera a jugar fútbol profesional en la vida por esa lesión. Una lesión fuerte. Y bueno, ahí se termina de caer. Ya don Gustavo después me llama y me dice que se cayó. Y me dice, te vas para Santa Fe, así. Y yo me acuerdo que fui a montarle una pataleta por allá a una finca que él tenía, a decirle que yo no me iba de acá, que no me iba, que... Don Gustavo Upegui, ex dueño de Envigado Fútbol Club. Me dijo, no, yo ya no tengo plata con qué pagarte. Yo había acabado de ser campeón de Copa América. Entonces me dijo, yo ya no tengo cómo sostenerte en el club. Y César Villegas, que era el presidente de Santa Fe, o dueño de Santa Fe, cerró un negocio con él. Me compraron los derechos deportivos míos y ahí es. ¿Se acordaban de Mao en Santa Fe o no? Que yo termino, digámoslo así, en contra de mi voluntad, yéndome para Santa Fe. Imagínense. Que al final ya después tuve... Esas cosas que pasan que muchas veces no se hablan. Antes pasaba más, ahora no sé, de pronto también, pero antes pasaba. Don Gustavo le dijo, lo vendí a Santa Fe, arranque para Santa Fe, y el mismo Mao dice, después de tanto tiempo, en contra de mi voluntad me fui para Santa Fe. Luego fue feliz allá y le fue bien, pero en contra de su voluntad llega a Santa Fe. Me trataron supremamente bien allá, los hinchas, la verdad que lo recuerdo con mucho cariño porque el tiempo que estuve me trataban muy bien a pesar de... Ese es Lucas Jaramillo, al fondo. Yo creo que sí, no lo había visto. Ese es Lucas, ahora empresario exitosísimo. Creo que ese es Lucas. De que tuve ya después lo de la lesión. Buena anécdota. Porque Podcast Fútbol Sonoro. ¿Por qué no llega Atlético Nacional luego de que se puso la camiseta? ¿Por qué no se da? Tenían todo negociado y tumbaron la negociación. La tumbaron supuestamente por su problema de pubalgia. En la charla sin gambeta completa ahonda un poquito más del dolor que sentía, de la lesión, de que pensaba que no iba a volver a jugar. En Nacional pensaban que no iba a volver a jugar, por eso no hicieron el negocio, según la historia que tiene Mao, lo que le contaron. Y llega a Santa Fe. Santa Fe sí dice, venga, yo lo recupero, venga, es un pelado, viene de ser campeón de Copa América con la Selección Colombia, venga para acá. Pero buena historia que mucha gente de pronto no conocía. Yo tampoco la conocía cuando Mao me la contó. Temporada. Yo me acuerdo que igual yo fui muy resistido al principio cuando llegué a Medellín. Bueno, fue a Santa Fe y luego regresa a Independiente Medellín. Ese es extracto de otra parte de la charla en la cual cuenta cómo llegó por primera vez a Independiente Medellín, con ese contexto de que se había puesto una camiseta de Nacional hacía poquito, que iba a jugar Nacional supuestamente. Vamos a escuchar. Que pues hubo ese nexo con Nacional de que yo casi llegaba a Nacional, de que la gente me pedía y ya la gente acá. ¿Se acuerdan de la foto del niño, del joven, luego aquí con él, con Juan Diego González? Fue gran amigo de Juan Diego antioqueño, que pasó por Santa Fe también. Ahí se encontraron en un partido y esta es la foto con Juan Diego González, quien falleció hace un tiempo. En Antioquia me identificaba mucho con ese nexo con Nacional. Y cuando yo llegué a Medellín, pues yo le dije a don Javier, pues lo primero que le dije a don Javier, y cómo vamos a manejar Javier Velázquez, esto? El dueño. Entonces presidente, me dijo, hágale, mijo, que tranquilo, que no pasa nada, que yo sé la capacidad suya, yo sé que usted se va a ganar la hinchada rapidito. Y me acuerdo mucho el día de la presentación mía, que yo estaba muy nervioso, porque iba a hacer la presentación en el estadio, en el Atanasio, y yo le decía a Javier, ¿para qué vamos a hacer una cosa de esas? Pues me vas a poner a... Él decía, venga, mijo, que yo lo voy a acompañar y la gente lo va a apoyar y lo va a querer y no sé qué.
y en el intermedio de un partido, Medellín, no me acuerdo contra quién, don Javier me sacó a dar la vuelta olímpica del Atanasio como a presentarme con la gente, y fue muy teso porque hubo muchos silbidos, o sea, una gente que me quería y otra gente que no, y llegué a la parte difícil que fue a la resistencia. Y la resistencia ese día bien, pues se comportó bien, ya había creo que un previo acuerdo para intentar apoyar, pero los primeros partidos fueron muy complicados para mí, fueron muy difíciles y siempre hubo una tensión, y al final pues en ese semestre fue que terminamos siendo campeones en el 2002. Usted debutó con Medellín en ese 2002, o sea, no 2001, sino que recuperó 2002, debuta con Medellín y quedan campeones el 22 de diciembre. Yo debuto en el 2002 en el primer semestre. Sí. Yo alcancé a jugar los últimos 2 partidos del equipo, que uno fue un clásico a puerta cerrada, que hizo gol Leal, un golazo desde afuera del área, y el otro partido fue contra Quindío, creo que en el Atanasio, pero nosotros ya estábamos eliminados. El profesor era Juan José Peláez y ese equipo no clasificó a los 8, pues yo hice que me debutara en esos 2 partidos. Ya después, yo estaba apenas volviendo de mi lesión, ya pude hacer una pretemporada completa, empecé para ese segundo semestre llegó Reinaldo Rueda, y ese primer semestre, los primeros partidos fue terrible, o sea, estábamos de 17, salíamos en tanqueta, y aparte de eso yo no tenía ese idilio pues con la gente. No es el Mao Molina de ahora, o sea, se iba a formar apenas, se iba a formar y con partidos y con goles. Parece raro pensar ese mal ambiente para Mao Molina en Medellín, pero claro, no era el Mao que se estaba retiró. Formando, y recuerdo mucho una vez, como que creo que después de esos disturbios que hubo acá un día que tuvimos que entrar en tanqueta, que se metió un hincha con el rodillo con el que pasaba en el Atanasio, nos suspendieron el estadio y nos tocó irnos a jugar a Jardín contra Unión Magdalena. Y ahí pues no hay la tribuna está ahí en la malla, y yo me acuerdo que yo iba a cobrar los tiros de esquina y me comía las 10.000 puteadas. Impresionante, o sea, el ambiente estaba muy hostil con el equipo, y obviamente conmigo era un poco más hostil por lo que ya estábamos hablando. Está hablando de los hinchas de Medellín, o sea, estaba difícil el ambiente con los hinchas de Medellín, él jugando en Medellín obviamente, y recaía un poquito más en Mao, pues por su pasado, porque no había demostrado todavía, porque apenas había llegado, la gente no lo quería todavía. Y yo no sé cómo, pues a base de mentalidad, de fuerza, empecé a dar la vuelta por encima, a jugar bien. El equipo, obviamente fue determinante la salida de Rueda y que Luna agarró el equipo. Eso creo que fue el click. El click, total. Un saludo para toda la familia del profe Víctor Luna, que falleció también hace poco tiempo, hace unos meses. Y Mao tuvo una relación muy estrecha con él. Nos va a contar ya anécdotas con el profe Víctor Luna, pero Reinaldo Rueda era el técnico de Medellín muy mal. Luego llega un técnico que, bueno, es conocido por los de vieja guardia porque jugó fútbol profesional, jugó en Nacional, jugó en América, Selección Colombia, pero era un técnico que no era un técnico ganador ni un técnico importante para el fútbol colombiano. Llega Luna y arma una familia, arma una cohesión de grupo impresionante, y luego ese equipo empieza a ganar, se mete a finales y pues queda campeón después de 45 años. No es spoiler porque ya todos lo sabemos, y destaca Mao que esa llegada de Luna fue pues fundamental para el equipo, y en últimas para el equipo y para la historia del Deportivo Independiente Medellín. Podcast Fútbol Sonoro, 5ª temporada. Más anécdotas aquí detrás del micro del bloque de Guaristi. Luna ha sido uno de los entrenadores adelantados en la época, o sea, él fue el primero que yo le escuché que el equipo tenía que jugar en 40 metros, que siempre tenía que estar compacto, que nos entrenaba para siempre estar en 40 metros y estar juntos. Fue el primero que le escuché hablar de falso 9. Y eso fue, creo que el ejemplo sudamericano del falso 9. Antes, ya hablaremos de la Copa Libertadores, pero eso fue una revolución total. Una revolución, o sea, él cuando vino y nos dijo, nosotros vamos a jugar sin 9, nosotros nos agarrábamos la cabeza y decíamos, este man está loco, y todo el mundo total hablaba que Luna estaba loco. Ahora es fácil hablar del falso 9, ahora es fácil hablarlo. No sé si fue el inventor, pero sí fue uno de los primeros que involucró esa teoría, esa práctica, esa forma de jugar con volantes sueltos, creativos, que llegaran, que pisaran el área, con un falso 9, sin 9 referencia. Jorge Horacio Serna empezó a ser suplente, ya había sido jugador importante con Medellín en la liga,
en el título y demás, pero luego en la Copa Libertadores 2003 Medellín jugó sin el 9 porque Víctor Luna decía, no, vamos a llegar por fuera, vamos a llegar con los carrileros, vamos a llegar con los volantes, con los centrales en la pelota quieta, muy bravo. Porque a él ya lo apodaban el loco y nosotros decíamos, es verdad, este man está loco. Y nos dijo, no vamos a jugar David Montoya, Tresor y usted. Y nosotros, pero ¿cómo si no se preocupen? Que yo los voy a hacer llegar a que hagan goles. Y el man nos entrenaba de una forma, con los 3 defensores, los 2 carrileros bien abiertos, bien montados al ataque. Y a nosotros nos daba la libertad de movernos por bueno, todo. decía yo lo del falso 9 o lo de jugar sin 9 en la Copa Libertadores porque pues fue la muestra para el continente y porque Medellín llegó a semifinales de la Copa Libertadores. Obviamente lo implementó desde antes con un gran plantel. Ahí estamos viendo la foto de la final y ahí no se ve un 9. No se ve un 9. Está Tresor, está Orozco, está David González, está Robinson, está Leal, Amaranto, Juan David Moreno, se llamaba él, ¿cierto? Era el sub-20. Vázquez Chacón, Mao, Choronta y el Choto, ¿cierto? Bueno, me olvidé de Julito, que era el utilero del equipo al lado de Amaranto. Un saludo para Julito, para todos, para todo el grupo de staff, para Calentano, para todos. Espacio, pero nos obligaba siempre a llegar al área y les decía, ustedes no van a tener referencia. Los defensores no van a tener cómo referenciarlos y es donde ustedes van a llegar y van a atacar y van a... Y todos hacíamos gol, hacía goles Tresor, hacía goles David, terminaba haciendo goles yo En esta foto sí estaba Jorge Horacio, no todos los partidos lo jugó sin 9, en esta foto sí estaba Jorge Horacio y esto ya fue 2003 Copa Libertadores. Y fue la primera experiencia real en fútbol profesional donde yo le compré a algún entrenador. Yo dije, este man se salió con la de él, o sea, este man tiene algo. Y realmente en toda mi carrera profesional, de los entrenadores que yo tuve a nivel profesional hablo, yo creo que él fue el más destacado que yo tuve por esa sapiencia que tenía. Y él fue el artífice de todo ese cambio en el 2002. O sea, Luna, ¿qué dijo? Estratégicamente ya lo hablamos. Lo otro fue, el man fue supremamente inteligente. O sea, él realmente hizo un grupo de amigos. O propició el ambiente para que nosotros nos sintiéramos como amigos. Entonces él tenía detalles como que después de las concentraciones nos reunía a todos en un cuarto, nos compraba cervezas y hacía que pasáramos, sabía que no dormíamos normalmente después de los partidos, entonces él propiciaba un momento para que todos estuviéramos contentos, alegres, tomando una cervecita, hablando, tenía cosas como una vez en Paraguay, cuando fuimos a jugar contra Cerro Porteño, fuimos a entrenar, íbamos a entrenar el día anterior del partido y se nos varó el bus. Y nos dejaron una calle allá en Asunción con ese calor. Ahí todos en la calle. Y de un momento a otro, todos, hey, ¿dónde está el profe? Hombre, ¿el profe dónde? Se perdió. Cuando al rato lo vimos llegando por allá con una caja de cerveza en el hombro. Se la consiguió en Asunción, una caja de cerveza en el hombro. La descargó y nos pusimos a tomar ya una cervecita cada uno ahí en la calle mientras venía el bus. Otro día en Tuluá, íbamos a entrenar a Tuluá y de ahí salíamos para Brasil, para el partido con Gremio. Y después del entrenamiento nos metió a una tienda esas de barrio de allá afuera del estadio. De las buenas. De las buenas. Me gustan a lo mismo, a tomarnos una cerveza y a pasar un rato chévere. Entonces tenía ese tipo de cosas que yo solamente se las vi a él. Y él supo cómo hacer grupo, supo cómo que a pesar de nuestras diferencias, de que somos seres humanos totalmente diferentes, con egos, como se maneja en el fútbol, pero él logró unirnos, logró hacer un verdadero equipo y eso fue realmente lo que nos ayudó a nosotros a salir adelante. Buen extracto. Buen extracto de Mao hablando sobre Víctor Luna, sobre el profe Víctor Luna, que para mí creo que cambió la historia del Deportivo Independiente Medellín. Era otro Medellín, una sequía de 45 años, logra quedar campeón de visitante contra Pasto, gol de tiro libre de Mao. Luego hace esa gran Copa Libertadores y Medellín desde ahí empieza a participar un poco más en los torneos internacionales. Luego vienen otros títulos, el título pues tan recordado por los hinchas de Medellín y por los hinchas de Nacional como el título del 27 de junio del 2004, épocas en las que ambos equipos tenían muy buenos planteles, tanto Nacional como Independiente Medellín, pero que a Medellín se le dieron más los títulos. Había perdido final contra América, luego queda campeón contra el Deportivo Pasto, sí, fue después.
luego le gana la final a Nacional. Nacional había tenido también una derrota contra América. Nacional había tenido, tuvo por esa época la derrota contra Independiente Medellín, luego la derrota contra Junior en ese partidazo del Atanasio que Nacional logra remontar o igualar la serie del 3-0 en Barranquilla. Bueno, en fin, ya ustedes conocen la historia. Eran muy buenos partidos, muy buenos clásicos, eran muy buenos equipos de ambos, de Nacional y de Medellín, y en gran parte para Medellín fue obra del profe Víctor Luna, quien dejó un gran legado para Mao, para todo el equipo, y lo recuerda pues Mao con muchísima nostalgia. Ahora, porque esto lo grabamos cuando el profe pues estaba obviamente vivo, ahora lo recuerda con mucha nostalgia, pero con mucha emoción, sobre todo por lo que el profe hizo. Quinta temporada. Seguimos a ver qué anécdota viene de Mao. No, ¿Qué nos pues cuenta? yo creo que ha sido... Bueno, ese partido. Nos metemos en ese partido. Es el gol más especial que yo he hecho en mi carrera. O sea, un gol que, como lo he dicho muchas veces, o sea, me dio la oportunidad de cambiar mi historia en Medellín. A ver, si bien obviamente fuimos todos los que conseguimos el logro, también siempre digo lo mismo, nosotros habíamos ganado 2-0 acá en Medellín, pero el gol que yo hice allá fue el gol como del último partido. Y es el recordado como el gol de la final, pero no fue el gol del título, obviamente, fue una consecuencia de 2 partidos que al final ganamos la serie 3-1. Pero lo que pasa es que tiene todo, tiene lo bonito del gol, la pegada de tiro libre, ¿cierto? Estar de visitante, el tema de así usted vaya ganando la serie, el tema del sufrimiento por tantos años y por lo difícil que había sido el torneo, y además porque era Mao. Sí. También, o sea, era uno de los jugadores referentes del buen fútbol de Medellín, aparte de que había otros también importantes, pues el arquero, los defensas, todos. No, yo creo que tuvo un condimento mucho más especial, era que ese día sabíamos que los primeros minutos iban a ser muy complicados por la altura y todo eso, y nos estaban metiendo una... Sí, es verdad, porque yo hacía referencia porque era Mao, pero bueno, Mao todavía no era Mao. O sea, era Mao, claro que era Mao, era pues, obvio, pues, huevón. Obvio era Mao, obvio era él, obvio era su familia, obvio era Bello, obvio era su mamá, obvio eran sus amigos, obvio era el bogotano González, obvio era Club Sajo de donde salió, Envigado, o sea, era él, todo su recorrido, pero no era todavía, hasta antes de ese gol, no era lo que se convirtió, ¿cierto? Entonces, digamos que él no me quiso corregir ahí, pero vale, le sacó como una finta ahí al tema, porque no estaba yo tan claro con el tema, no. Digo, es que el gol, es que el minuto, los 45 años y el gol lo marca Mao, no hubo otro. No, pero Mao no era Mao todavía, no era el Mao que fue, obvio. Nada, nos llegaban por todas partes y nosotros, que no nos hagan el primer gol, aguantemos el primer gol. Y va en una jugada y pum, penalti para nosotros. Y desafortunadamente para David Montoya lo cobra y lo erra. Entonces ahí como que todo el mundo dijo, uy, se nos vino la noche. O sea, y yo fui de los que primero pensé, va a ser un golpe del cual no nos vamos a poder levantar, o sea, va a ser complicado. Y el gol mío creo que llegó a los 2-3 minutos, o sea, yo cogí una pelota en el medio y yo dije, yo me voy. Empecé a encarar así, a lo loco, como me daba algunas veces, y me hicieron una falta. Y de ahí yo me acuerdo que estos manes llegaron, Choto llegó, me acuerdo como si fuera ayer, y me dijo, aquí fue, acá fue, este fue. Yo le dije, tranquilo rostro que yo la hago. Y preciso, pateé y se dio el gol y pues yo creo que eso fue, sí, por eso lo que vos decís fue un gol que fue determinante por eso, por el momento que estábamos viviendo en el juego. Bravísimo ese gol. Podcast. 22 de diciembre, estaba yo cumpliendo años ese día lo recuerdo mucho. Buena anécdota, buenos conceptos sobre ese día. Yo sé que los que son hinchas de Medellín, que están aquí escribiendo, de pronto agradecen incluir este pedazo de la historia y los espero ahí en el chat, en los comentarios de este video. Un momento histórico para la cultura independiente de Medellín, para todo el contexto, para toda la gente, por todo lo que ha pasado antes, que ya lo contamos. Y creo que para el fútbol antioqueño también, porque es que Medellín es uno de los grandes nuestros. Entonces, bacano recordarlo aquí con Mao, lo que pasó en ese día. Seguimos. Sonoro, quinta temporada. La verdad, Santi, a mí me atropelló. A mí, la verdad. Temazo. Mao Molina, campeón con Independiente Medellín, antioqueño del municipio de Bello, Bello, Envigado, Medellín, 3 municipios, 3 ciudades muy cercanas. Un tipo, sí, un tipo pintoso, un tipo de acá, un tipo con su
modo económico ascendente, me imagino, porque ya era jugador profesional, queda campeón con Medellín, queda campeón de la Copa América, fue figura con Envigado, ya reconocido por todo el mundo, en la calle, en un semáforo, en un centro comercial, en las fiestas, en todas partes, en la familia, los del barrio, donde vivía antes, donde vivía ahora. O sea, ese tema de lidiar con la fama, se lo preguntamos a Mao cómo le golpeó ese cambio de vida y empieza diciendo, a mí me golpeó, a mí me dio dificultad, digamos. Me agarró mal parado. No fue fácil, o sea, yo en ese momento, lo que vos decís, o sea, en ese momento, y más con el tema de la Copa América, se armó una revolución por ese equipo impresionante y yo era uno de los más queridos y conocidos del equipo. De Medellín. Y dice. Lo que vos decís, lo del motilado, lo del afiche, vos ibas por la calle y te vendían fotos de Mao. Los guayos, los Adidas, ¿qué marca eran? ¿Qué referencia? Los Predator, sí. Los Predator, los niños, sí, o sea, fue una cosa, y era muy teso porque eran el voz a voz, o sea, ahora en las redes la gente tiene la información ahí en el momento y se viraliza de uno, antes no. Y el tema... Tipo famoso por jugar fútbol sin las redes sociales, famoso a ese punto en Medellín, en su entorno. Claro, famosos ha habido muchísimos sin redes sociales, pero no a todos les pasa, y a este man le pasó siendo muy joven además. Estamos hablando del 2002, les dije que es categoría 80, tenía 22 años ya a diciembre del 2002. Una locura lo del motilado que les decía, la gente se motilaba o él se motiló como la gente lo siguió, los guayos con los que jugaba, los afiches que vendían en la calle. La fama mía acá en la ciudad pues fue impresionante en ese momento y a mí me golpeó duro, me sacó porque ahí yo ya después me fui para Morelia a sortear un montón de adversidades y yo ya no era Mao, yo ya era un cero a la izquierda y en el equipo llegué siendo un cero a la izquierda y me tocó... Sale de Medellín campeón para el fútbol mexicano, toma la opción del fútbol mexicano y ahí está contando porque no le fue para nada bien. Luchar con la adversidad de que el entrenador no me había pedido y que yo ya tenía que ir a ganarme un puesto y yo había sido nombrado de los mejores jugadores de América en esa Copa Libertadores y no sé qué. Yo llego allá y pum, me encuentro con esa realidad. Eso fue como una cachetada ahí para el piso y por eso se dieron esos 3 años míos de un nivel que futbolísticamente no me fue muy bien y mi carrera se fue a pique. Entonces estuve después me fui para Emiratos Árabes y ahí ya comenzaba un poco de decisiones erráticas. Me fui para Emiratos Árabes, después estuve en San Lorenzo y fueron 3 años donde pum, al piso. Pero eso fue de estar arriba después de la Copa Libertadores, en ese tiempo que el mercado no se manejaba tanto, no es como lo de ahora. Y a mí me llegaron, Santi, 20 propuestas para irme para equipos diferentes. Llegaban 20 propuestas y al final por ese motivo decidimos ir a México porque era la gente que me estaba comprando el pase, otros eran por préstamo, otros eran no sé qué, y después llego a México y ese año como que pum, me bajó del todo. Pero usted se dio cuenta, digamos que ese peso de la fama y esa llegada de tantas cosas juntas, ¿se dio cuenta luego? O sea, cuando supo que de pronto desaprovechó cosas, sí, o que de pronto no se cuidó, o sea, en el momento lo disfrutó, como lo haría cualquiera. Sí, total, o sea, yo creo que eso es un tema, un tema que es bien complicado porque cuando se junta fama y dinero, yo digo, es una combinación que no es para todo el mundo. Y vuelvo y te digo, a mí me agarró mal parado, yo no estaba lo suficientemente fuerte en ese momento como para asumir una situación de esas. Y obviamente tuve comportamientos en los cuales no me enorgullece hoy en día. Vale. Y por los cuales también ayudaron a que mi carrera se fuera al piso y tuve que ir y caerme y hoy en día destaco la valentía de volver a pararme y volver a reordenar mi carrera porque no fue fácil, o sea, después de 3 años, en 3 años hice solamente un gol, imagínate. Hoy en día, claro, digo, pues para él, cualquier jugador defensor central ahí regulete, pero un jugador que fue figura, en 3 años marcar un gol, pasar por varios equipos y no volver a ser figura, mentalmente debió ser muy duro. A uno pudiera devolver el tiempo y por eso cuando volví acá al Medellín en el 2016, uno también se pone el traje de viejito cansón, de veterano cansón y le insistía tanto a los pelados, no desaprovechen, miren, no dejen pasar.
era por las experiencias que yo había vivido, porque yo sabía que había cometido errores que después no se recuperan más y que te hacen dar un vuelco a tu carrera. O sea, la carrera mía yo creo que pudo haber sido mejor si yo me hubiera comportado de una forma totalmente diferente o hubiera asumido los retos de una forma diferente. Uf. Podcast Fútbol Sonoro, quinta Mire, temporada. ese tema tan bravo, tan bravo, tan bravo. Y de eso vamos a hablar en la siguiente entrega. El siguiente episodio de Detrás del Micro, reaccionando, retomando, hablando, profundizando en temas de las charlas sin gambeta que hicimos en el podcast Fútbol Sonoro. ¿Sí me entienden la idea o no? La sección Detrás del Micro, y estamos reaccionando a las charlas sin gambeta, así se llamaba en la sección Charlas sin Gambeta del podcast que tuvimos durante 4 o 5 años, que todavía está vigente y lo pueden escuchar aquí en el canal Podcast Fútbol Sonoro. Y es un tema muy bacano ese último que toca Mao, porque su carrera fue así, su vida fue así, sus decisiones fueron así, y después le tocó reordenar su vida de cuenta de sus ganas de salir adelante, de sus ganas de ganar, de sus ganas de hacer más goles, de ser figura otra vez, de volver a pegar en el fútbol profesional de élite. Y lo hizo junto a mucha gente, lo hizo junto a muchas personas, varias personas, entre ellas vamos a hablar de su familia, vamos a hablar de su esposa, vamos a hablar de sus hijos, vamos a hablar de sus amigos, vamos a hablar de los clubes por donde pasó, y vamos a hacer en el segundo episodio de este Detrás del Micro, en la charla sin gambeta con Mao, vamos a hablar de su regreso a Independiente Medellín, de qué pasó con Juan José Peláez, vamos a hablar de su incomodidad en el equipo durante esa época, aún siendo campeón, vamos a hablar de Corea del Sur, donde estuvo muchos años y le cambió su vida también. Vamos a hablar de Brasil, vamos a hablar de su retiro, vamos a hablar de un montón de cosas. Así que bienvenidos todos a este canal, el blog de Tiago Aristi, a esta nueva sección que se llama Detrás del Micro, y espero por favor que todos dejen su like en este video y que dejen sus comentarios. Y por qué no, a los que les gustó, a los que son hinchas del fútbol, les gustan las anécdotas, las historias, que cojan el enlace ahí en compartir y lo peguen en sus grupos, en esos grupos de los amigos, de la familia, en esos grupos de WhatsApp futboleros, en esos grupos de WhatsApp de los amigos del trabajo, de la universidad, del colegio, que lo pongan ahí y le recomienden. Muchachos, les recomiendo este nuevo episodio, esta nueva sección que está haciendo Tiago Aristi en su canal de YouTube, para apoyarlo, para que siga creciendo. Así que los espero a todos, y que también lo pongan en sus redes sociales y me etiqueten @Tiago Aristi y @el blog de Tiago Aristi. Numeral Detrás del Micro, primer episodio. Espero con esto seguir compartiendo el periodismo que me gusta y que ustedes me acompañen. Así que no lo alargo más en la despedida porque yo hablo mucho. Cuídense mucho, les agradezco mucho por estar aquí conmigo, por los que llegan hasta este punto, pues aguantarse ahí, Tiago Aristi ahí conversando y escuchando a Mao. Escuchar a Mao es una delicia, de pronto no sé si Tiago Aristi también, pero les agradezco mucho por estar aquí conmigo en mi proyecto de vida, que se llama el blog de Tiago Aristi, este canal de YouTube. Nos vemos también en Instagram, en TikTok, en X, en Twitter o en cualquier red social. Cuídense mucho, un abrazo. Chao.